¿Por qué las líneas eléctricas de alta tensión necesitan un marco técnico singular, capaz de garantizar seguridad, continuidad y adaptación futura? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar en profundidad el Real Decreto 223 de 2008, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, y sus instrucciones técnicas complementarias. Este reglamento define los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir las líneas eléctricas de alta tensión, con el fin de proteger a las personas, garantizar la integridad de bienes, asegurar la continuidad del suministro eléctrico, y favorecer la normalización técnica para facilitar futuras ampliaciones o modificaciones de la red. El ámbito se limita a líneas trifásicas de corriente alterna a 50 Hz, cuya tensión nominal entre fases supere 1 kV. Incluye tanto nuevas líneas como modificaciones, ampliaciones y ciertas obligaciones de inspección para instalaciones anteriores a su entrada en vigor. No afecta al tendido de tracción de ferrocarriles u otros sistemas eléctricos de transporte. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. La norma clasifica las líneas según su tensión nominal. Categoría especial, mayor o igual a 220 kV, o tensiones menores si pertenecen a la red de transporte. Primera categoría, mayor de 66 y menor de 220 kV. Segunda categoría, mayor de 30 y menor o igual a 66 kV. Tercera categoría, mayor a 1 y menor o igual a 30 kV. Esta clasificación determina el nivel de exigencia técnica y los requisitos aplicables en diseño, construcción y mantenimiento. La frecuencia operativa reglamentaria de la red es de 50 Hz, aplicable a las líneas incluidas en el ámbito de este reglamento. Se exige que las líneas no generen perturbaciones anómalas en otras instalaciones. Si la modificación de una línea obliga a adaptar instalaciones ajenas, el titular de la línea debe asumir el coste, aunque puede repercutirlo al causante final de la intervención. Los materiales y equipos empleados en las líneas deben ajustarse a las normas técnicas designadas como obligatorias en la Instrucción Técnica Complementaria 2. El proyectista puede recurrir a otras normas cuando no existan normas obligatorias aplicables, pero debe justificar la equivalencia y solicitar autorización administrativa en caso de apartarse de los requisitos reglamentarios. Los equipos deben incluir información técnica adecuada y marcada identificativa del fabricante, el modelo y sus características asignadas. El reglamento considera conformes los materiales certificados por organismos acreditados, conforme al sistema de evaluación de la conformidad establecido por la normativa de acreditación española. Las empresas pueden definir especificaciones propias para sus líneas, pero dichas especificaciones deben ser únicas en todo su territorio. No pueden imponer marcas o modelos exclusivos. No pueden añadir cargas económicas injustificadas. Deben ajustarse al reglamento y a la normativa de protección avifauna, regulada por el Real Decreto 1432 de 2008. Necesitan aprobación administrativa y evaluación técnica independiente. Estas empresas deben disponer de personal y medios suficientes para diseñar, construir, mantener y verificar sus líneas. Se exige documentación completa del proyecto, certificados y verificaciones necesarias antes de poner en servicio la instalación. Las líneas deben someterse a programas de mantenimiento y verificaciones sistemáticas. Se requiere inspección periódica y registro documental de estado, defectos y controles. En las líneas que no son de empresas de transporte o distribución, la ejecución debe realizar la empresa instaladora autorizada para alta tensión. Se exige la entrega de proyecto, certificado de instalación y verificaciones por técnico competente y las líneas deben someterse a inspecciones periódicas por organismos de control autorizados cada cierto tiempo, garantizando su estado y seguridad. Si no hablamos con el mismo vocabulario, un cálculo correcto puede dar lugar a una construcción peligrosa. La terminología no es semántica, es seguridad. La ITC LAT 01 fija el lenguaje técnico que debe utilizarse para toda la aplicación del reglamento. Esto implica identificar con precisión cada elemento de la línea y las magnitudes geométricas y eléctricas que condicionan cálculos, verificaciones e inspecciones. Estos son los puntos concretos que esta ITC normaliza y que un proyectista o inspector debe tener siempre presentes. Elementos constructivos, definición exacta de apoyo, tipos, alineación, amarre, final, especial, cruceta, ménsula, aislador, herraje, cadena de suspensión y cadena de amarre. Elementos de conductor, concepto de conductor activo, conductor recubierto,
cable unipolar aislado, haz, cable de guarda, o conductor protector, empalme y conexión diferenciales. Magnitudes geométricas, vano, vano medio, vano crítico, flecha, tensión mecánica de servidumbre, cota de apoyo, cota de rasante. Estas magnitudes son las que se emplean en los cálculos de flecha o tensión y en la comprobación de distancias de seguridad. Zonas de seguridad y distancias, definición de distancia eléctrica y mecánica, área de servidumbre, franja de zanja en subterráneas, y criterios de protección complementaria. Términos operativos, puesta a tierra, prueba de aislamiento, inspección inicial, verificación periódica, organismo de control, instalador autorizado, empresa instaladora autorizada, certificado de instalación. Al proyectar o revisar un proyecto, se deberá verificar que todos los términos empleados en la memoria y planos siguen las definiciones de la ITC-LAT 01. Marcar en planos la cota de referencia para flechas y la metodología para su cálculo. Incluir en el pliego de condiciones la terminología mínima, por ejemplo, número de empalmes por vano, tipo de conductor de guarda, definición de apoyo de anclaje, para evitar ambigüedades en obra. Usar la terminología oficial es obligación técnica. Las discrepancias deben documentarse y elevarse al órgano competente si no hay acuerdo entre proyectista y ejecutor. Tener aprobado un proyecto no es suficiente, quien lo ejecute debe estar acreditado. Aquí se define quién puede tocar una línea de alta tensión. La ITC-LAT 03 regula las figuras profesionales y empresariales que pueden ejecutar, mantener y verificar líneas de alta tensión que no sean propiedad de empresas de transporte o distribución. No aplica a las empresas de transporte o distribución cuando actúan con medios propios, estas se presumen con capacidad técnica. Concretamente, el reglamento establece dos categorías de habilitación para instaladores o empresas instaladoras autorizadas, discriminando en función de si las líneas a ejecutar son aéreas o subterráneas y según si la tensión nominal es hasta 30 kV o más de 30 kV. Los certificados deben indicar expresamente la categoría o categorías autorizadas. El instalador autorizado, es decir, la persona física, debe poseer carné profesional que acredite conocimientos teórico-prácticos para montaje, reparación, mantenimiento y desmontaje de las líneas de la categoría para la que ostenta permiso. El instalador actúa dentro de una empresa instaladora. Así, la empresa instaladora autorizada, es decir, la persona jurídica o autónomo con plantilla, debe cumplir una serie de requisitos administrativos, técnicos y de medios. Debe inscribirse en el registro correspondiente y disponer, al menos, de medios humanos, plantilla con al menos una persona poseedora del carné profesional por cada categoría autorizada, técnicos titulados para dirección de obra, personal con formación en PRL. Medios materiales, equipos de izado, tensado, maquinaria para zanjas y canalizaciones, equipos de ensayo y medida conforme al proyecto. Documentación y aseguramiento, procedimientos de calidad, trazabilidad de materiales, historial de actuaciones y seguros obligatorios. Procedimiento de autorización. El órgano competente de la comunidad autónoma expide el certificado con validez inicial de 5 años. La empresa debe renovarlo antes de los 3 meses previos a su expiración y comunicar cualquier variación relevante en 15 días si afecta al cumplimiento de requisitos. La autorización es válida en todo el territorio nacional. Las obligaciones prácticas de la empresa instaladora autorizada al finalizar la obra son: emitir certificado de instalación, modelo oficial, que incluya datos técnicos principales de la línea, informe favorable de verificaciones previas a la puesta en servicio, según ITC-LAT 05, identificación de la empresa, declaración de conformidad con RD e ITC, además, en mayores de 30 kV, referencia al certificado favorable del organismo de control que realizó la inspección inicial. El titular debe depositar dicho certificado junto con proyecto y certificado de dirección técnica en el organismo competente para la inscripción. Se deberá comprobar vigencia y categoría del certificado de empresa instaladora. Confirmar que en plantilla hay instaladores con carné para la categoría obra. Confirmar cobertura de seguros, PRL y registro en administración competente. Las empresas de transporte o distribución no requieren inscripción para actuaciones con medios propios, pero sí cuando contraten terceros. Sin trazabilidad documental verificada, la energía no puede circular, la documentación es el sello de seguridad. La ITC-LAT 04 establece el contenido mínimo del proyecto, la documentación de obra, las pruebas y la documentación exigible antes de la puesta en servicio. Lo que hay que aportar y comprobar es exhaustivo. Como mínimo, el proyecto ejecutivo debe contener
Memoria técnica, finalidad, tensión nominal, número de circuitos, justificación del trazado, criterios de diseño eléctrico, que engloba el cálculo de intensidades, capacidad térmica y cortocircuito, y criterios de diseño mecánico, es decir, cálculo de flechas y tensiones. Planos, plantas y perfiles del trazado, detalles de apoyos y cimentaciones, planos de empalmes y terminales, secciones de zanjas, subterráneas, localización de cámaras de empalme y protección. Cálculos, flechas en condiciones extremas, tensiones admisibles, cálculo de empalmes y uniones, dimensionado de puesta a tierra, cálculo de esfuerzos en apoyos para hipótesis de rotura de conductores por fase, por ejemplo, hipótesis de rotura de un conductor por fase o conjunto de ruptura en haces, según ITC. Pliego de condiciones, normas aplicables, especificaciones mínimas de equipos, criterios de ensayos, procedimientos de montaje. Estudio de seguridad y salud y estudio ambiental cuando proceda. Documentación de obra ejecutada y pruebas. Registro de modificaciones respecto al proyecto. Certificados de conformidad de materiales y equipos, fabricante y ensayos. Protocolos de pruebas realizadas, ensayos de aislamiento, medición de resistencia de puesta a tierra, comprobación de empalmes. Los empalmes mecánicos deben soportar 95% carga de rotura, verificación de continuidad del cable de guarda y pruebas mecánicas en apoyos. Los empalmes no se colocarán en vano salvo excepciones, máxima de un empalme por vano salvo reparación de avería. Para la puesta en servicio, se deberán cumplir una serie de requisitos. Presentación del certificado de instalación emitido por la empresa instaladora autorizada, con informe favorable de verificaciones, identificación de desviaciones y su justificación, y referencias a los certificados de inspección inicial en mayores de 30 kV. Depósito en el órgano competente del certificado de instalación, proyecto, certificado de dirección de obra y contrato de mantenimiento o compromiso de mantenimiento, que es obligatorio. Solo tras la inscripción podrá procederse a la puesta en servicio. En la inspección previa a la puesta en servicio, se deberá verificar una a una las distancias reglamentarias indicadas en proyecto frente a lo realizado en obra. Ensayos eléctricos y mecánicos, aislamiento, continuidad, resistencia de tierra. Verificación documental, certificados de material, actas de pruebas, inspecciones previas. Comprobar contrato de mantenimiento suscrito por el titular con empresa autorizada. Inspeccionar no es buscar fallos, es certificar que lo previsto se mantiene seguro y operativo. La ITC-LAT 05 desarrolla el régimen de inspecciones y verificaciones, durante la obra, en la puesta en servicio y de forma periódica durante la explotación. Las siguientes verificaciones en obra son obligatorias. Control de cimentaciones y comprobación de armado e INCA según proyecto. Control de montaje de apoyos, verticalidad, separaciones entre fases, fijaciones de herrajes. Comprobación del montaje de aisladores y cadenas, número de unidades, torques de apriete, protección anticorrosiva. Verificación del tendido y tesado de conductores y pruebas de carga mecánica en empalmes y herrajes. Ensayos de puesta a tierra en puntos singulares. Previo a la puesta en servicio, se deberán realizar las siguientes comprobaciones. Ensayo de aislamiento en fase y fase tierra. Medición de resistencia de puesta a tierra y continuidad de conductor protector. Ensayo de resistencia mecánica de empalmes, es decir, soportar 95% carga de rotura. Comprobación de distancias eléctricas y mecánicas en puntos críticos. Emisión de informe técnico de verificación favorable que formará parte del certificado de instalación. Inspecciones periódicas en explotación. Frecuencia. Para líneas que no sean propiedad de empresas de transporte o distribución, se deberá realizar una inspección periódica, al menos, cada 3 años. Para líneas propias de empresas de transporte o distribución, las exigencias se regulan en el capítulo correspondiente, con control por muestreo por la Administración. Las inspecciones periódicas contendrán, como mínimo, inspección visual general, corrosión, pérdida de verticalidad, desgaste de herrajes, pruebas eléctricas en puntos representativos, resistencia de tierra, niveles de aislamiento, inspecciones específicas en cruces, apoyos especiales y zonas con historial de anomalías. Tras la inspección, se deberá realizar registro documental, plan de medidas correctoras, plazos de reparación. El titular debe conservar actas y ponerlas a disposición de los órganos competentes.
Las inspecciones periódicas las realizan organismos de control autorizados, para tensiones menores o iguales a 30 kV. En determinados casos, las inspecciones pueden sustituirse por verificaciones realizadas por técnicos titulados competentes. Para la gestión del mantenimiento, se deberá disponer de programa de inspecciones con calendario, mínimo 3 años para líneas privadas. Registro de actas y planes de acción. Control de certificaciones y acreditaciones de organismos de control. Entrar en el subsuelo cambia las reglas, la fiabilidad térmica, la protección mecánica y la accesibilidad marcan el diseño. La ITC LAT 06 regula en detalle la ejecución, protección, empalmes y cálculos térmicos de las líneas subterráneas. En cuanto al tendido y canalización. Zanja y protección. Los cables irán en canalización entubada hormigonada en todo su recorrido. La profundidad hasta la parte superior del tubo más cercana a la superficie no será inferior a 0,6 metros en calles y carreteras. En cruces ferroviarios la parte superior del tubo más próximo a la superficie quedará a 1,1 metros respecto a la cara inferior de la traviesa, y la canalización debe rebasar la vía 1,5 metros por cada extremo. Separaciones a otras canalizaciones. Distancia mínima entre cables de alta tensión y otros cables de energía, 0,25 metros, con telecomunicaciones 0,2 metros, con canalizaciones de agua 0,2 metros, con gas hay tablas específicas. Cuando no puedan mantenerse, se utilizarán separadores mecánicos con resistencia a compresión y resistencia a impacto definidas, con valores y diámetros específicos en la tabla de la ITC. Cámaras de empalme y empalmes. Los empalmes se realizarán en cámaras de empalme accesibles. Los empalmes deben ser del tipo y ejecución que garanticen continuidad eléctrica y resistencia mecánica. La distancia mínima entre empalmes eléctricos y juntas de canalizaciones de gas será 1 metro. Está prohibida la soldadura como técnica de empalme en conductores. Además, no se autoriza más de un empalme por vano y conductor salvo en caso de reparación de emergencia. Criterios térmicos y capacidad de corriente. El dimensionado de sección y aislamiento deberá justificarse con cálculos térmicos que consideren resistividad térmica del terreno, humedad, agrupación de cables, tipo de tubería y condiciones de relleno. Cuando se instalen ternas en tubos largos se usan criterios de diámetro interior versus diámetro equivalente. Las tablas de intensidades admisibles, según tipo de cable y condiciones, figuran en la instrucción. Protección mecánica y señalización. Protección mecánica por losas o cubiertas en tramos de riesgo, cinta de señalización superior sobre la canalización, la protección suplementaria en cruces con gas, exige cobertura longitudinal mínima de 0,45 metros a ambos lados y anchura de 0,3 metros centrada sobre la instalación. Puesta a tierra y pantallas metálicas. Las pantallas metálicas de cables y armaduras deberán conectarse a los sistemas de puesta a tierra según prescripciones específicas, se deben evitar corrientes inducidas y garantizar la protección en extremos con sus correspondientes tomas a tierra. Las puestas a tierra de pantalla se regirán por lo indicado en apartado específico de la ITC. Lista práctica de control en proyecto y obra. Verificar profundidad mínima en cruces, 0,6 metros en calles, 1,1 metros en ferrocarril. Comprobar separaciones mínimas y resistencia mecánica de tubos, compresión e impacto según diámetro. Documentar cámaras de empalme, accesibilidad y ventilación. Justificar cálculos térmicos y seleccionar sección del cable acorde con tablas de la ITC. En una línea aérea, la distancia es la primera barrera de protección, todo el reglamento confluye en cifras y criterios de separación. La ITC LAT 07 regula desde hipótesis de carga para cálculos mecánicos hasta distancias mínimas de seguridad en cruces y paralelismos, así como criterios de apoyos, aisladores y conductor de guarda. Hay aspectos operativos y numéricos que se deben incorporar inmediatamente en proyecto y obra. Se definen las condiciones climáticas de cálculo, como temperatura de referencia, viento, hielo, las hipótesis de rotura de conductores, es decir, rotura de un conductor por fase en apoyos de alineación o amarre, y coeficientes de seguridad para dimensionado de herrajes y apoyos. Las tablas de esfuerzo de rotura aplicables se incluyen en la ITC y condicionan el diseño de amarre y anclajes. En cuanto a las distancias mínimas, se deben evitar paralelismos de líneas de transporte o distribución a distancias inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto entre trazas de conductores más próximos, excepto para zonas de acceso a centrales y estaciones transformadoras. Para paralelismos entre líneas desnudas menores o iguales a 30 kV y líneas con cables unipolares en haz, la distancia mínima es 0,5 metros. Para cruces con carreteras y rasante,
se especifican alturas mínimas en la rasante. Para cables unipolares en haz o conductores recubiertos, la distancia vertical mínima sobre la rasante de la carretera es 7 metros. En cruces con líneas de baja tensión y telecomunicaciones, la distancia mínima vertical en cruce será de 0,5 metros para cables en haz con líneas de baja tensión, en condiciones desfavorables, y 1 metro para conductores recubiertos. Para telecomunicaciones, 1 metro, en haz, y 1,5 metros, en recubiertos. Para aisladores, herrajes y apoyos, se define la longitud y número de unidades de aislador según tensión, nivel de contaminación y condiciones de servicio. Los herrajes deben cumplir requisitos mecánicos, cargas de rotura, y eléctricos, comportamiento frente a corona. Todos los herrajes sometidos al peso de una persona deben sostener 1,5 kN concentrados. Se podrán apoyar de diferentes maneras: alineación, amarre, terminal, ángulo, especiales, cada uno con criterios de cimentación y verificación de estabilidad. La ITC regula la instalación del conductor de guarda en determinados niveles de tensión y su conexión a tierra. Las uniones y empalmes del conductor de guarda tienen prescripciones concretas de sección mínima. Por ejemplo, se recomiendan secciones mínimas para cables de tierra según tensión. Si es mayor o igual a 66 kV, la sección mínima será de 50 mm², si es cable de acero galvanizado, y 22 mm² para tensiones menores. Se puede ampliar esta información en el apartado empalmes y cables de tierra de esta instrucción. Se debe evitar el paralelismo estrecho con líneas de telecomunicación. Si es inevitable, se mantendrán entre trazas una distancia mínima igual a 1,5 veces la altura del apoyo más alto. En todos los casos se respetarán las distancias previstas por el órgano administrativo competente. Para diseño aéreo, se deberá determinar hipótesis climáticas, viento, hielo, y documentarlas en la memoria. Calcular flechas en condiciones máximas y mínimas, justificar tensiones mecánicas máximas. Comprobar distancias en paralelismos y cruces con otras infraestructuras, usar 1,5 por altura donde aplica. Definir conductor de guarda y su malla de puesta a tierra. Los cables aislados en haz permiten soluciones más discretas en urbano, pero implican reglas propias, espaciados, tensiones mecánicas y distancias a terceros. La ITC-LAT 08 complementa la ITC-LAT 07 para el caso de cables unipolares aislados en haz o conductores recubiertos. Integra a su vez referencias puntuales a distancias, tensiones admisibles y aspectos especiales en cruces y paralelismos. En muchas situaciones, los cables unipolares en haz o conductores recubiertos se consideran equivalentes a conductores desnudos a efectos de aplicar las distancias de la ITC-LAT 07, salvo cuando la ITC-LAT 08 expresa distancias diferentes por razón de menor riesgo de choque eléctrico. Cuando se consideren equivalentes, se aplicará lo indicado en los apartados correspondientes de la ITC-LAT 07. Para cables en haz, la distancia entre el cable y las partes más próximas del apoyo no será inferior a 1,5 metros. En paralelismo con líneas desnudas de menos de 30 kV, la distancia mínima será de 0,5 metros. Para tensiones superiores a 30 kV, el haz se considerará desnudo y se aplicará la ITC-LAT 07. En cruce, la separación vertical para cables en haz frente a baja tensión será de 0,5 metros y para conductores recubiertos 1 metro. En cruces contra telecomunicaciones, será de 1 metro, en haz, y 1,5 metros, recubiertos. La distancia mínima vertical sobre rasante de carretera para cables en haz o recubiertos será de 7 metros. En separaciones entre fases del haz, los métodos de sujeción serán abrazaderas y herrajes diseñados para no dañar el aislamiento. El tensado está permitido y los amortiguadores de vibración y cuchillas de sujeción deberán tener una geometría compatible con el conductor recubierto. En paralelismos y cruces con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses, deben respetarse distancias que garanticen que no habrá interferencias con conductores de dichas líneas. En cruces con ferrocarriles sin electrificar, la distancia mínima vertical sobre la cabeza de carril será 7 metros. En cruces con ferrocarriles electrificados, se considerarán las distancias indicadas en ITC-LAT 07, por ejemplo, 4 metros en ciertas condiciones sobre conductor más alto de ferrocarril. En cuanto a las protecciones y señalización, existen reglas específicas para proteger el aislamiento en apoyos y evitar abrasiones. Se señalizarán los puntos de paso y cruces. Se intentará reducir el impacto visual sin comprometer los requisitos de seguridad. El proyecto es el mapa de seguridad. Falta un dato y puede fallar la explotación. La ITC-LAT 09 marca el mínimo imprescindible.
La ITC-LAT 09 precisa el contenido mínimo de anteproyecto, proyecto de ejecución, proyecto de ampliación o modificación y el régimen de proyectos tipo. El anteproyecto deberá contener, al menos, una descripción funcional de la instalación, incluyendo tensión nominal, número de circuitos y finalidad. El trazado preliminar y las alternativas evaluadas. La estimación de costes y afecciones. Identificar las servidumbres y condicionantes ambientales. El proyecto de ejecución deberá contener, como mínimo, la memoria técnica completa con criterios eléctricos y mecánicos, justificación de opciones proyectuales, cálculos de flecha o tensión, dimensionado de aisladores y herrajes, criterios de protección contra atmósferas corrosivas y corrosión. Planos de detalle, como el trazado en planta, perfil, detalles de apoyos y cimentaciones, vistas de empalmes y cámaras, secciones de zanjas y señalización. El pliego de condiciones y especificaciones técnicas de materiales, con referencias normativas aplicables en cada caso. Las mediciones y el presupuesto, el estudio de seguridad y salud, un programa de mantenimiento y los catálogos de los materiales. Un proyecto de ampliación o modificación debe incluir memorización de la porción afectada, justificación de las causas de la modificación, condiciones para mantener la línea fuera de servicio, si procede, y plan de obra para minimizar afecciones a terceras personas. En los proyectos tipo, las empresas eléctricas pueden tener proyectos tipo aprobados y registrados por el órgano competente. Su aplicación exige completar con datos concretos de cada obra, como accesos, clima, condiciones del terreno. Hasta aquí hemos visto cómo el Real Decreto 223 de 2008 constituye el marco técnico fundamental para las líneas eléctricas de alta tensión en España. Define cómo deben diseñarse, construirse, certificarse y mantenerse estas instalaciones, y proporciona un conjunto de instrucciones técnicas complementarias que sirven como guía práctica detallada para cada tipo de línea y cada fase del ciclo de vida. Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un like y suscribirte para saber que os estamos ayudando a conocer la normativa. Nos vemos en el próximo vídeo.